Durante un par de semanas, o un poco más, hemos estado prestando oído a un nuevo segmento de mensajes, donde la palabra de Dios, de manera clara, nos está instando a todos los que somos padres a que instruyamos a nuestros hijos en todo momento. Y una de las cosas que eso significa, mis hermanos, es que debemos hacerlo al estar en casa, al andar por el camino, al acostarnos, al levantarnos. Y en la explicación de esta verdad, mis hermanos, aprendimos que en la vida también se nos presentarán múltiples oportunidades providenciales como ocasiones especiales para instruir el corazón de nuestros hijos de manera efectiva. Y por estas oportunidades y ocasiones especiales nos referimos a esos momentos de lucidez y receptividad espiritual con las que algunas veces nuestros hijos amanecen en un día. Decíamos que también por causa de esta realidad es que se hace estrictamente necesario que papá y mamá sean padres presentes en las vidas de sus hijos. Pero advertimos, no solo para estar cerca de ellos, sino para hacer lo que se espera que se debe de hacer: instruir a nuestros hijos en la palabra. Y otra de las cosas que aprendimos por instruir en todo momento es que la instrucción no solo debe de darse en el contexto de ocasiones informales, como lo hemos explicado ya, sino que también debe darse en un contexto formal, es decir, en un tiempo consagrado y apartado para la adoración familiar, donde papá, mamá, rodeado de sus hijos, se dispongan a estudiar la palabra. Pero como dijimos también, no es para acumular conceptos, no es para acumular datos bíblicos, ni tampoco para memorizar solo pasajes de la Escritura, sino para que ellos puedan venir al conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Ahora bien, antes de pasar al terreno de lo práctico, mis hermanos, antes de entregarles orientaciones prácticas de esta disciplina de la devoción familiar, lo que queremos considerar son las bendiciones del devocional familiar. Es considerar sus grandes dividendos y beneficios espirituales que trae sobre cada uno de los miembros de la familia. Es por esto que nuestro mensaje para esta hora lleva por nombre las bendiciones del culto familiar. Las bendiciones del culto familiar. Yo sé, hermanos, que algunos de ustedes, de los que están aquí presentes, practican en sus propias casas esto de manera regular. Sé que no es ninguna novedad para muchos de ustedes, pero también hay otros que de manera irregular y ocasional lo hacen. Y seguramente también hay otros que no lo practican en absoluto. Es por esto, hermanos, que mi deseo, antes de hablarles de la metodología práctica de esta devoción a Dios, quisiera hablarles de las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales de llevar a cabo su práctica, de hablarle de todos estos beneficios que nos estamos perdiendo al hacerlo de manera ocasional o al no hacerlo en absoluto. Quiero motivarles, mis hermanos, al uso regular de esta práctica. Así que para dar inicio a nuestro tema quisiera hacer las siguientes preguntas. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo la práctica del devocional familiar afecta positivamente al papá? ¿Cómo la práctica del devocional familiar afecta positivamente a la madre? ¿Alguna vez te habías preguntado cómo la devoción, la adoración en familia afecta también directamente a los hijos? Porque cuando hablamos de devocional familiar, mis hermanos, la mayoría de las veces lo que estamos pensando es en hijos. Una familia, papá con hijos, mamá e hijos. Pero ¿cómo el devocional familiar bendice a toda la familia? Richard Baxter escribió: para muchos hoy en día la idea de incorporar a su rutina ritmos regulares de adoración parece una tarea abrumadora. La fidelidad de la enseñanza de la Biblia en el hogar, la constancia en la oración con los cónyuges y los hijos y tiempos regulares de alabanza pueden parecer fuera de nuestro alcance y muy desafiantes. Sin embargo, a medida que las familias inician estas prácticas, escuche bien,
se mortifican los vicios insidiosos del corazón e inevitablemente se afinan las disposiciones de nuestra voluntad. Y con el tiempo, este deber se vuelve más natural y los retos se ven eclipsados por las muchas bendiciones que acompañan estos hermosos momentos en familia. ¿Qué dice Baxter, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo este puritano? Él dice que para muchos padres cristianos, la sola idea de tener que hacer devocionales familiares en su casa todos los días parece una responsabilidad abrumante. Es todo un desafío a papá y mamá. Esto es lo que está diciendo Baxter. Algunos hermanos en un momento dado me han hecho la pregunta: pastor, ¿cada cuánto se deben de hacer los devocionales familiares? ¿O cuántas veces a la semana debemos tener como familia nuestro devocional familiar? Y me alegro, hermanos, que hagan estas preguntas. Pero al seguir conversando, lo que realmente están preguntando es: ¿cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos, hermanos, que podemos hacer nuestro devocional familiar a la semana? Están preguntando: ¿es necesario tener que hacerlo todos los días? Y creo que en algunos casos la razón de estas preguntas puede ser, sí, debido al ritmo ajetreado de sus vidas, otros debido al horario apretado de su día a día o de sus empleos, pero quizás también hay otros que preguntan motivados por un principio de pereza. Y fue por esto mismo y con la intención de animar a los padres que agregó Baxter a su comentario: en la medida que los padres se apliquen a esta tarea junto con sus hijos, obviamente, estos retos y desafíos irán menguando por la cantidad de bendiciones que vendrán a la familia. Así que, hermanos, ¿cuáles son estas bendiciones que vendrán a la familia? Derivados del culto familiar. Por supuesto, hermanos, que son muchas y no podremos abordarlas en un solo mensaje. Espero el Señor me ayude para la otra semana dar una segunda parte. Pero ¿cuáles son, mis hermanos? Para los que están tomando nota, mis hermanos, en primer lugar, el culto familiar propicia tiempo especial en la familia. Vamos nuevamente a nuestro texto clave, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 6. Y estaremos leyendo los versículos 4 al 9. Si trae una Biblia, unas son unas de papel, así. Algunas huelen a piel de toro, pero otras son. Vaya a su Biblia, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Dice nuestro pasaje: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Como bien vimos ya, mis hermanos, en nuestro mensaje anterior, aquí tenemos una prueba explícita de la adoración en familia. Una prueba explícita, muy clara. Pero hay algo interesante que quiero que observemos, hermanos, en cada uno de estos imperativos de este pasaje. ¿Qué son imperativos? Mandamientos. Y esto en referencia al entorno en que se llevará a cabo esa responsabilidad. Moisés dice primeramente: la repetirás a tus hijos. ¿En qué entorno, mis hermanos, se debe llevar este deber? En el hogar, en la familia. Las repetirás a tus hijos. Después dice: y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Cuál es el entorno, mis hermanos? El hogar, la familia, la casa. Y hablarás de ellas andando por el camino. ¿Cuál es el entorno? Bueno, aquí ya parece que estamos fuera de la casa, ¿no? No necesariamente estará la familia quizás. Posteriormente vuelve a decir Moisés: hablarás de ellas al acostarte. ¿Cuál es el entorno, hermanos? El hogar, la familia. Se supone que papá duerme en casa, ¿no? Y sigue diciendo: hablarás de ellas cuando te levantes. ¿Cuál es el entorno? En la mañanita, en la casa, con la familia. Todos están despertando. Versículo 8. Las atarás a tus manos y frente. Bueno, aquí no necesariamente se involucra toda la familia. Si vamos directamente preguntándonos cuál es el entorno, no especifica.
Puede ser en la familia o puede ser cualquier otro lugar. Y por último, en el versículo 9, las escribirás en los postes de tu casa. ¿Cuál es el entorno? Nuevamente, el hogar, la familia. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, mis hermanos? Que de 7 instrucciones, 5 de ellas se dan en el contexto claro y directo de la familia. 5 de ellas. Y por decirlo estadísticamente, este pasaje propone que casi el 80% de los buenos hábitos que nos enseñarán a conocer y amar a Dios se darán en el contexto de la familia. ¿Lo escuchó bien? Que casi el 80% de los hábitos piadosos que nos ayudarán a que su palabra verdaderamente se quede implantada en nuestro corazón, mis hermanos, se logrará en el contexto de la familia. Eso es lo que dice este pasaje. A esto pregunto, si esto es así, ¿cuál es una de las exigencias naturales que demanda la metodología de la instrucción bíblica que estamos contemplando aquí, mis hermanos, para poder crecer en piedad? ¿Cuál es una de las exigencias naturales que demanda este método? Tiempo. Tiempo. Es necesario que la familia consagre tiempo para estar juntos y para adorar en familia. Esto es lo que se infiere en nuestro pasaje. Así que, hermanos, en un tiempo donde las familias viven sus días con horarios muy ajetreados, donde la mayoría de las familias viven su día a día corriendo de un lado a otro, donde ni siquiera podemos hablar, donde ni siquiera podemos sentarnos a comer juntos en la mesa, nos podemos regocijar por el mandato del culto familiar. Nos podemos alegrar de que Dios haya prescrito un pasaje como este en la Biblia, el cual nos extiende una noble invitación a todos los que están aquí. Esta es la invitación del Padre junto con sus hijos, a bajar la velocidad de tu día a día, a bajar la velocidad del ritmo de tu vida para que te quede tiempo para sentarte en familia. Esta es la invitación del Padre, hermanos. Cualquiera que realmente ame a su familia debería entonces también amar el devocional familiar, hermanos. Esta es la implicación, esto es lo que se infiere claramente. Cualquier padre que ame a sus hijos, escuche bien, no podría ver el devocional familiar como una carga, o como una tarea muy pesada, o como algo más que sumarle a sus ajetreados días. El devocional familiar de esta propuesta que estamos teniendo acá, que nos propone Dios, no podría ser una responsabilidad tan desafiante, tan abrumadora para aquellos padres, hermanos, que aman a sus hijos. No podría serlo. No podría ser una actividad que se posterga, o que nunca se hace. Porque si el devocional familiar demanda tiempo en familia, significa entonces que no será ningún problema estar con aquellos a quienes tú amas. Pero si por otro lado, mis hermanos, tu papá, tu mamá, no puedes verlo así, sino más bien como una carga, como una tarea muy pesada, ¿sabes lo que esta omisión dice de ti? Realmente esto es lo que habla de ti. Falta de verdadero amor por tus hijos. Esa es la verdad. No te engañes, papá. Si tú ves el devocional familiar como una carga, aquella oportunidad especial donde te puedes sentar con los seres que amas, entonces te falta amor por tus hijos. No pidas a Dios entonces que nos ayude, Señor, para tener un devocional familiar. Pide amor. Pide amor por tu familia. Porque como vimos al principio, mis hermanos, y directamente del pasaje de Deuteronomio, casi el 80% de los buenos hábitos que nos enseñarán a conocer y a amar a Dios se darán en el contexto de tu familia. Casi el 80%. Y no olviden, mis hermanos, la motivante verdad que dijo Baxter. A medida que las familias inician esta práctica, se mortifican los vicios insidiosos del corazón e inevitablemente se afinan las disposiciones de la voluntad, y con el tiempo este deber se vuelve más natural y los retos se ven eclipsados por las muchas bendiciones que acompañan estos hermosos momentos en familia. Y hermanos, cuando decimos familia, no solamente estamos hablando en el contexto limitado de papá, mamá y sus hijos.
Si tus hijos ya no están en casa y tu esposa sí está, ella sigue siendo tu familia. Esto también se aplica a ustedes, padres solteros. ¿Qué dice Efesios 5:26? Hablando de los esposos, en referencia a las esposas, ¿qué dice Pablo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y Pedro, hablando de los esposos cristianos, asume que el esposo y la esposa orarán juntos. Esto lo dice en 1 de Pedro 3:7. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, que es más clara. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes dos. Así que, mis hermanos, si sus hijos ya salieron de casa, eso no les exime de continuar practicando este deber. Porque de no hacerlo, hermanos, recuerda aquella horrenda consecuencia que el Espíritu Santo trajo sobre Ananías y Zafira. ¿Lo recuerda? ¿Por qué castigó Dios a este matrimonio? ¿Por qué Dios castigó a los dos? Porque ambos a Dios no adoraron. Porque ambos le negaron a Dios su debida adoración. Este fue el principio que llevó a Ananías y Zafira a extraer del precio. Ellos no adoraron a Dios con su actitud, con lo que hacían, con lo que dejaron de hacer, y el Espíritu Santo se encargó. Hermanos, el devocional familiar es una bendición monumental y se convierte en una gran bendición porque en este tiempo, mis hermanos, se le permite a cada miembro de la familia un espacio para hablar de testimonios, confesión de pecado, para hablar del perdón, de la gracia, de sus luchas personales en la escuela, en la universidad, de su experiencia personal, de su comprensión de las cosas espirituales. Es un tiempo especial para que en el contexto de la familia sucedan estas cosas. Y todas estas cosas nos preparan, mis hermanos, para no poder solamente hablar unos con los otros, sino para también dar lugar, dar cabida a la palabra en nuestros corazones. Nos prepara para poder orar mejor y dar gracias a Dios por medio de cantar sus alabanzas. Y eso, por supuesto, además de estar juntos, nos trae un sinfín de bendiciones, hermanos. Muchas que no podríamos enumerar. En segundo lugar, otra de las bendiciones del devocional familiar es que promueve la piedad de los miembros de la familia. Promueve la piedad de los miembros de la familia. Mateo 6, versos del 9 al 13. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay un aspecto altamente resaltable, mis hermanos, en la manera que como Cristo enseña a sus discípulos a orar. Y este aspecto consiste en que nuestra adoración a Dios no es un asunto meramente personal. No es un asunto aislado, sino un asunto social. Observe nuevamente cómo Cristo nos enseña a venir al Padre, y Él dice en el verso 9, a partir del verso 9, Padre nuestro. 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas. Número 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Una descripción de la vida cristiana. Esta es la vida cristiana, mis hermanos. La vida cristiana es una vida que se debe vivir en comunidad.
Nadie que viva una vida cristiana de manera aislada de los demás miembros podrá, por más que se esfuerce, por más diligente que trate de ser, crecer en piedad. No podrá hacerlo. No podrá. No podrá encender sus frutos espirituales. No podrá encender sus gracias y piedades que posee. Tarde que temprano, mis hermanos, esa pasión, esa devoción se apagará, se enfriará. Tal y como sucede con las brasas del carbón. Una brasa de carbón encendida, si usted la separa, ¿qué pasa? Si está mucho tiempo sola, se va a apagar. Pero cuando se juntan todas estas brasas, ¿qué sucede? Hay fuego, se encienden unas a otras. Todas estas quemarán como una llama. Así es la vida cristiana, la que se vive en comunidad, mis hermanos. Y esto es verdad en la vida de los hermanos de la iglesia, pero también es una verdad en el contexto del grupo familiar. Mire, cuando el padre convoca a su familia para la adoración familiar, esto es lo que sucederá. Cuando el padre convoca a esa hora programada para tener el devocional familiar, esto sucederá. El miembro de la familia que tal vez está descuidando su lectura privada, se verá obligado a encender su corazón al escuchar la lectura de la palabra en boca de otra persona, de alguien que ama. Puede ser su hermano, puede ser su madre, puede ser su mismo padre. El miembro de casa que ora solo de manera rutinaria, o que está descuidando su oración, en esta hora solemne de adoración y acompañado de padres que elevan sus corazones ardientes al Dios al Dios de los cielos con ruegos y súplicas, este también se verá influenciado a elevar sus oraciones a Dios en ese momento. Y es por causa, mis hermanos, de esta influencia piadosa que se hace más que necesario que sea la cabeza de la familia, es decir, el padre, quien principalmente esté creciendo en gracia, quien esté aumentando en el conocimiento de Cristo y su evangelio todos los días. Porque la realidad, mis hermanos, es que nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras esposas necesitan tener a su lado una brasa ardiente. Esta no es tarea de los hijos, hermanos. Esta no es tarea de los hijos. Si ellos no quieren, es porque ellos necesitan una brasa ardiendo como padre a su lado. No es tarea de las esposas estar detrás del esposo. Ándale, ten fe, confía en el Señor, espera. No, este es el deber masculino de cada uno de los varones que están aquí en este lugar. Dios les ha investido como cabeza sobre su casa, y de ustedes es de quien principalmente se espera sean como brasas encendidas para encender a los demás que les acompañan en el núcleo familiar. Para encender a aquellos que se están apagando en casa. Escribió el pastor James Alexander en su libro Pensamientos de la Adoración en Familia: no hay miembro en el hogar cuya piedad individual sea de tanta importancia y de relevancia para todos los demás miembros de la familia como lo es la del padre. Si el padre está creciendo en la gracia, si está creciendo en el conocimiento, su sola presencia ante sus hijos elevará sus corazones a las cosas espirituales. Por tal motivo, escuchen esto, padres. Si tu corazón está tibio, toda tu casa lo estará. Si eres un indolente en las cosas del Señor, toda tu casa lo será. Si tienes siempre un pretexto para omitir tus deberes espirituales, adivina qué, cada uno de tus miembros encontrará su propio pretexto también. Cada uno de tus hijos. Pero si por otra parte tú eres un hombre de fe, de afectos profundos y celo por las cosas de Dios, que consagra todas sus obras y su vida a Cristo, les puedo asegurar, mis hermanos, que en esa casa será muy difícil encontrar algún miembro de la familia que piense de manera diferente a la de su padre. Pero las familias que no tienen de manera regular, hermanos, su devocional familiar, que no se reúnen para adorar a Dios en familia, estas familias vivirán siempre bajo una crisis espiritual. Y no solo los que no la practican, también aquellos, hermanos, que la hacen de manera fría, aquellos que lo hacen de manera perezosa y a las carreras, también ellos, aunque lo hagan todos los días.
todos los días, los que así hacen se verán muy poco bendecidos, o en el peor de los casos, nada bendecidos. Cito nuevamente al pastor James Alexander, quien hablando de sí mismo dijo: en mi juventud nunca me sentí tan picado por la convicción de mi pecado como cuando mi honorable padre oraba fervientemente por mí, como cuando mi honorable padre pedía fervorosamente a Dios por mi salvación, y cuando por fin, con la infinita misericordia, comencé a seguir la instrucción religiosa de mis padres. Puedo decir que ninguna otra cosa llegó tanto a mi corazón, ni despertó en mí los más profundos afectos como las oraciones de mi honorable Padre. Esto es lo que sucederá, mis hermanos. Los demás crecerán en piedad, pero si habrán de crecer, se requiere al menos una brasa encendida para encender al resto. Y Dios dice: más vale que seas tú, papá, más vale que seas tú. En tercer lugar, el devocional familiar promueve la armonía y el amor dentro del hogar. En tercer lugar, el devocional familiar promueve la armonía y el amor dentro del hogar. Vaya ahora por favor al Salmo 133. Salmo 133, vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice este pasaje: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es lo que enseña este salmo, mis hermanos? ¿Qué es lo que enseña este salmo? Que hay bendición en el contexto de un grupo de hermanos que habitan en armonía. Y aunque muchas de las veces, mis hermanos, este pasaje lo han aplicado a la iglesia, en el contexto de la iglesia, este beneficio no se limita solo a ella, sino también a la familia. Así que en principio, ¿qué es lo que nos muestra este pasaje? Nos muestra que un hogar, una familia, un grupo de hermanos que procura vivir de esta manera entre sus miembros, primeramente produce un enorme deleite a Dios. Eso es lo primero que va a pasar. Y segundo lugar, trae como consecuencia una serie de bendiciones sobre esta familia. Es decir, que una familia que de manera diligente se aplica por vivir de esta manera, Dios mismo se encargará de hacer de ese hogar una antesala del cielo. Una antesala del cielo. Dios mismo se encargará de llenar ese hogar con diversidad de dulces deleites. Deleites tales como paz, bondad, paciencia, amabilidad, respeto, perdón, ternura y amor unos por otros en la familia. ¿Y qué removerá, mis hermanos, esas asperezas en el hogar? ¿Qué hará que sean purgados todos estos males? Y que en lugar vengan los dulces deleites de vivir en armonía los unos con los otros en casa. La adoración familiar. La adoración en familia, mis hermanos. Ese momento especial donde los miembros de la familia se sentarán uno frente al otro para abrir la palabra de Dios. ¿Qué hará que sean purgados todos esos males? Ese momento donde la familia se mirarán las caras unos a otros, recibirán la palabra, confesarán sus pecados en oración, pedirán fuerza en sus debilidades y pedirán gracia para vivir. Y aún con todos sus deseos en contra, mis hermanos, reconocerán al que está en el trono y juntos se dispondrán para abrir su boca y cantar alabanzas después de haber hecho todo esto a aquel que es digno. Se sientan como se sientan. Pero usted dice: pastor, a mí me parece que lo que tenemos aquí en este Salmo 133 es una descripción de un grupo de personas o de una familia feliz. No, mis hermanos, ahí no dice familia feliz, no dice hermanos felices. Dice armonía. Y de lo que esta palabra habla es de un grupo que están en un mismo sentir, que están de acuerdo,
que según su necesidad juntos deciden acercarse a Dios. Tú dices, en mi casa no tenemos el deseo. No lo quiere ni el hijo más grande, no lo quiere ni el más chiquito, ni el mediano, ni mi esposa, ni yo. Ok, pónganse de acuerdo. Y pónganse de acuerdo que lo necesitan cada uno de ustedes. Entonces, ahí tenemos un hogar en armonía. Todos en una misma mente, en un mismo sentir. Y entonces, cuando esto es así, mis hermanos, Dios que recorre el mundo, Dios que contempla toda la tierra para buscar a quien bendecir, lo tomará en cuenta. Lo tomará muy en cuenta. Y puedo imaginar a Dios, mis hermanos, que cuando encuentra a un tipo de estas familias, llama a los ángeles y dice, vengan, vengan, vengan y observen. Miren, cuán bueno es que la familia tenga un mismo sentir. Miren, cuán dulce es a mi vista todos estos que están juntos buscando una misma cosa. Y luego le dice a los ángeles, ¿saben qué es lo que haré a esa casa? ¿Qué, Señor? Enviaré bendición. Y no solo eso. ¿Qué más hará, Señor? Enviaré vida eterna. Fíjense, la recompensa tan grande, hermanos, tan grande. Aquí podríamos parar ya y ser suficiente. Sería suficiente para motivar a los buenos padres y a las buenas madres a que no descuiden su devoción en familia. Por eso dice el Salmo 118:15, voz de júbilo y de salvación hay en las casas de los justos. Voz de júbilo, voz de alegría. Y no solamente eso, también hay voz de salvación en la casa de los justos. Quiero leerles también lo que escribió el pastor Jane Merle Taubini en su libro Pensamientos de la Adoración. La piedad doméstica impedirá todos estos males. Proporcionará una confianza perfecta en ese Dios que da alimento a las aves del cielo. Proveerá amor verdadero hacia aquellos con quienes tenemos que vivir. No será un amor exigente y susceptible, sino un amor misericordioso que excusa y perdona como el de Dios mismo. No un amor orgulloso, sino humilde, acompañado por un sentido de las propias faltas y debilidades. No un amor ficticio, sino un amor inmutable, tan eterno como la caridad. Pero una casa donde se olvida de Dios, habrá falta de educación, habrá mal humor e irritación de espíritu. Sin el conocimiento y el amor de Dios, una familia no es más que una colección de individuos que pueden sentir más o menos afecto natural unos por otros. Pero falta el verdadero vínculo, el amor de Dios, nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que produce el devocional familiar? Armonía, amor entre los miembros. A veces las madres dicen, no sé qué hacer con ustedes, chamacos. Nos acabo de cintarear porque se están peleando y ahí están otra vez. ¿Sabe qué? Póngase a hacer un devocional con ellos. En su libro El Hogar Piadoso, Richard Baxter presenta un argumento para animar a las familias a tener su culto familiar. Y él dice, desafío a cualquiera, hermanos, a cualquiera, a comparar las familias que conoce y que oran y que alaban juntos con las que no oran y con las que no alaban juntos. Desafío a cualquiera, dice. Aquellos que no practican la adoración familiar son más propensos a un estilo de vida donde abundan las mundanalidades, las lascivias, las fornicaciones, las borracheras, los pleitos y toda clase de maldad. Mientras que aquellos hogares que practican el culto familiar abundarán en fe, paciencia, templanza, caridad y arrepentimiento. Arthur Pink también escribió en un artículo sobre las bendiciones de la adoración familiar diciendo, después de considerar los ejemplos bíblicos de Abraham y Josué, podemos estar seguros que al reunirnos diariamente para alabar y orar, ganaremos la presencia de Dios en nuestros hogares y su eterna bendición. Y una cita más, del pastor James Alexander, quien advirtió, cuando tus hijos entren a la adolescencia, todos tus lazos serán apenas como una telaraña
a menos que hayas influido constantemente en ellos mediante el crecimiento y vínculo diario de la religión familiar. Mira a tu alrededor las familias que profesan fe en Cristo y observa la diferencia entre quienes adoran a Dios y quienes no lo hacen. Luego, amando a tu descendencia y librándola de la rebelión de Ofni y Fines, o sea, los hijos del sacerdote Elí, establece en tu casa la adoración a Dios. Mira, compara y escoge lo que tú crees que más te conviene. No solo a ti, sino también a tus hijos. En cuarto lugar, mis hermanos, otra de las bendiciones del devocional familiar es que la adoración en familia fortalecerá a la iglesia. Ahora bien, hemos hablado de los beneficios piadosos que trae la devoción familiar a cada miembro de la familia. Hemos hablado que la práctica del culto familiar en nuestros hogares tiene el potencial de producir mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, amor unos por otros. Entonces, si esto se hace con cada individuo, mis hermanos, si esto sucede en el contexto de cada individuo en la familia, quiere decir que sin lugar a dudas el devocional familiar fortalecerá nuestra iglesia. En otras palabras, podemos decir que si las familias de nuestra iglesia aumentan en piedad por medio de aplicarse a este deber doméstico, entonces como consecuencia lo que tendremos el día de mañana es una iglesia más fuerte. Una iglesia que tendrá una mejor expresión de su piedad en su día a día. Las iglesias, mis hermanos, la iglesia siempre será a grande escala lo que cada familia es en particular. Si la iglesia es fuerte, es porque las familias que la componen son fuertes. Si la iglesia es débil, es porque las familias que la componen son débiles. Así que, hermanos, debemos divorciarnos de esa absurda idea de que nuestra iglesia será mejor o será más fuerte en la medida que aumenten sus ministerios, o en la medida que aumente su membresía, o si ordena 20 pastores y 40 diáconos, entonces será más fuerte. No, mis hermanos. Nuestra iglesia será mejor y más fuerte cuando cada uno de ustedes, papá y mamá, comience a hacer en casa lo que su Padre Dios les pide que hagan con sus hijos. Cuando ustedes, padres, madres, tomen en serio el llamado que Dios les ha hecho y dejen de estarlo tomando a la ligera y dejen de estarlo postergando y postergando y postergando. Nuestra iglesia será mejor y más fuerte hasta que cada familia de esta iglesia tome en serio este deber y comience con sus hijos. Comience con sus hijos a levantar un altar allí en el centro de su casa, de su sala, para que el nombre de Dios sea adorado. Y cuando esto hagan, hermanos, entonces tendremos una iglesia fuerte el día de mañana. Tendremos una nueva generación de hombres y mujeres mejores que nosotros, quienes nunca llevamos un devocional familiar cuando éramos niños. Hermanos, esta iglesia nunca llegará a ser lo que Dios quiere que sea, ni llegará a ser usada de la manera que podría ser usada, a menos que los padres asuman con denuedo esta responsabilidad en sus hogares. De otra forma no se podrá, mis hermanos. Y también las madres solteras, a menos que ellas lo hagan. Cuando digo familia no quiero referirme solamente al contexto de papá y mamá, también esto incluye a las madres solteras. Cuando levanten un altar en sus propias casas donde Dios sea adorado, para estudiar la palabra, para cantar la palabra, para orar la palabra en el culto familiar. Esto es lo que debe de suceder primero, mis hermanos, para que nuestra iglesia el día de mañana sea fuerte, se consolide como una iglesia que traiga la luz de Cristo a nuestra comunidad. Esto es lo que se requiere primero. Ahora, hermanos, tal vez tú digas, nosotros tenemos nuestro devocional familiar todos los días, yo no necesito un mensaje como ese. Pero es importante señalar, mis hermanos, que si este devocional familiar, este culto regular en familia, no se está traduciendo en bendición y fortaleza para la iglesia, algo se está haciendo mal. Quizás haya algo que debe de ser replanteado en ese lugar, en esa casa. Quizás se hace con mala actitud, quizás se está haciendo con mucha prisa, o quizás como un ritual religioso para cumplir con nuestro deber. Porque ¿cuántos de nuestros hijos, mis hermanos, vienen aquí a la iglesia, pero se conducen como si nada de lo que pasa aquí tiene que ver con ellos?
Ellos piensan, este asunto de la iglesia es solo de mi papá. O estos asuntos de la iglesia le conciernen solo a mi mamá. Este asunto es de los hermanos, no, este asunto es del pastor. Pero nada tiene que ver conmigo. Este no es mi problema. ¿Cuántos de nuestros hijos se conducen así? ¿O cuántos de nuestros hijos vienen a la iglesia pero no la aman? No es el lugar donde quisieran estar. Están con sus caras largas, fastidiados en las bancas. Tú podrías culpar a la iglesia, pero Dios te va a culpar a ti. Dios te va a culpar a ti, porque nosotros, papá y mamá, somos responsables de cambiar esa mentalidad, y ese cambio comienza en casa, hermanos. Ese cambio comienza en casa. Y este cambio puede darse directamente desde ese contexto del devocional en familia. Allí donde la familia se reunirá para abrir la palabra, para orar juntos, y desde allí los hijos podrán aprender cómo luce la verdadera piedad. Porque es allí donde se supone que los hijos escucharán a su padre, escucharán a su madre orando: Señor, te pido por nuestra iglesia. Señor, te pido por los retos que está enfrentando nuestra iglesia. Señor, te pido por los hermanos, por el diácono, por el pastor, por la hermana fulanita que está padeciendo esta debilidad. Señor, te pido por aquella situación. Entonces dirán: es importante lo que sucede en la iglesia. No tiene que ver con la vida de mi papá. Mi papá, mi mamá están llorando a Dios por aquel problema de la iglesia o aquel asunto. Y esto, con el paso de los días, mis hermanos, afectará directamente el corazón de los hijos. Afectará directamente el corazón de los hijos y su disposición para con la iglesia. Pero si esto no se está dando en el hogar, esto explica las caras largas de los hijos en la iglesia. Esto explica la manera negativa con que se desenvuelven en torno a ella. Cómo la perciben, cómo se relacionan. Porque cuando nuestros hijos perciben en nuestros hogares un interés genuino por proteger los intereses del Señor, los miembros de su iglesia, estamos enviando una buena señal, una señal correcta. Estamos diciéndole con esto que para nosotros no existe nada más importante que el reino de Dios y todas las cosas que conciernen a Él. Y todo aquello que está relacionado con el reino de Dios nos importa. Y como cada miembro que la compone nos importa. Esta es la señal que se está transmitiendo. Entonces, mis hermanos, las bendiciones que vendrán de la práctica del culto familiar son que, en primer lugar, propiciará tiempo especial en familia. Tiempo especial en familia. En segundo lugar, promoverá la piedad de cada uno de los miembros de la familia. En tercer lugar, el devocional familiar traerá armonía y amor dentro del hogar. Y en cuarto lugar, el devocional familiar fortalecerá nuestra iglesia. Bien, hermanos, espero que con la ayuda del Señor haber contribuido un poco a nuestro ánimo, para que si estás teniendo estos devocionales, los sigas haciendo. Si hay que hacer un reajuste, lo hagas. Si no lo estás haciendo, o si lo estás haciendo de manera ocasional, para animarte a que lo hagas de manera regular. Si no tenías ni idea de lo que tenías que hacer, bueno, seguiremos desarrollando este tema en 2, 3, 4 mensajes, no sé, los que sean necesarios. Vamos a orar, mis hermanos. Incline su rostro, que sea Dios glorificado, hermanos, por su palabra. Al final vamos a despedirnos cantando. Padre Dios, gracias, Señor, te damos por recordarnos las bendiciones, Señor, que nos perdemos al dirigirnos, al tomar las cosas de manera ligera, Señor. Hoy que hemos sido recordados, Señor, de que esta práctica no solamente redunda en tu gloria, sino especialmente, Señor, también en nuestro bien y en nuestro gozo. Queremos pedirte, Señor, que no sea robada la semilla de estas verdades que hemos escuchado. Que saquemos provecho, Señor, de las oportunidades que se nos ofrecen a través del devocional, Señor. Que podamos ver esos tiempos especiales en familia, Señor, como algo verdaderamente importante, Señor. Que seamos motivados por un principio de amor. También, Señor, queremos pedirte, Dios, que motives nuestro corazón, que veamos nuestras necesidades particulares en lo personal, Señor, también. Que seamos movidos, Señor, a ver este tiempo en familia como algo importante, Señor, donde también nosotros podremos crecer. También, Dios, queremos pedirte, Señor, que nos mueva, Señor, a buscar la bendición, Señor, de poder tener un hogar que vive en armonía, Señor, que vive en paz unos para con otros.
Señor, queremos también que nuestra iglesia sea fuerte. Ayúdanos pues, Señor, a poner en perspectiva cada una de estas cosas que hemos escuchado, para que en todas las cosas tú seas glorificado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.